Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que lo estés viendo y desde donde lo estés viendo. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las obras del Santiago, de remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy es 1 de junio, me encanta este mes, me encanta este mes, es el mejor mes de todo el año. A mí por lo menos me encanta, no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Tenemos novedades, ¿eh? Ahora mismo mirad lo que tenemos en pantalla, acaba de llegar un nuevo faldón aquí, a la esquina del fondo sur, que ahora mismo están desplazando para la parte más central para bajarlo, ya sabéis, a los apoyos. Y en teoría llegaba otra guía hoy. Entonces vamos a dar la vuelta de reconocimiento para ver qué vemos. Effective Wonder se lo están llevando ahí al fondo para bajarlo del camión, el camión que se lo lleven y proceder a su izado, me imagino que a media mañana o incluso después de comer. Y aquí vemos mucho movimiento, tenemos bastantes maquinaria, tenemos una agunitadora ahí al fondo, tenemos la plataforma, una de las plataformas que está trabajando en la zona, esta zona donde me imagino que colocarán un elevador en un futuro, pero de momento no sabemos qué puede ser. Y mirad esta parte de aquí, mirad esa parte de aquí donde están subiendo piezas. ¿Sabéis dónde van estas piezas? ¿Sabéis dónde van estas piezas? Van aquí arriba, están ya subiendo piezas. ¿Para qué serán esas piezas? La pregunta del día. ¿Para qué serán estas piezas? Puede ser que sea para ya la terminación de la torre por la parte superior y colocar la piel envolvente en un futuro, porque claro, ¿a dónde van a enganchar las torres en la piel envolvente? Porque en los fondos sabemos que la piel irá enganchada a estas guías, pero en las torres, en todas las torres, ¿cómo van a enganchar en la piel? De momento aquí están estos pedazos de cracks subiendo nuevas y pedazo de piezas, mega piezas hacia el mega espacio. Aquí parece que están colocando la chapa, esta chapa del suelo del Skywalk a su paso por la Castellana. Parece que están completando un poquito más hacia la torre B. Y si bajamos la mirada podemos divisar a la Viga Museo en su mejor y su máximo esplendor. Aquí en la Castellana y vemos cómo la van terminando, parece que ya está prácticamente terminada. Lo único que haría falta es colocar esos sistemas de anclaje, esos sistemas de izado para próximamente verlo ya ensamblado con la Viga Corona. ¡Boom! ¿Cómo la mueven, ¿Cómo la mueven? ¿Cómo la mueven? Son los mejores, son los mejores. Algo muy peculiar también que está pasando ahora mismo en el Santiago Bernabéu es que están arañando, están perfilando esas costillas, aquí lo vemos, están perfilando las costillas, no sé por qué, pero ahí lo vemos como ya en diferentes partes de la Castellana han hecho este trabajo. Seguimos, abandonamos la esquina de la Torre B, vamos llegando aquí a Castellana, llega nueva maquinaria, parece columnas unipersonales, vamos a verlo desde más cerca. Pues no, son tres plataformas de oruga que parece que llegan al Santiago Bernabéu. Buenos días, Hazard. Nos levantamos a lo alto del Santiago Bernabéu para divisar, para ver mucho mejor qué está pasando aquí en Castellana. De momento, aquí hay una excavadora con su pica pica, que están picando, no sé qué están haciendo exactamente, pero me están reventando la cabeza. ¡Corte, coños! Mientras tanto vemos cómo trabajan en la parte de las orejetas que tenemos instaladas en la Viga Museo. Parece que están preparando todo, parece que están metiendo algún tipo de grasa, algún tipo de elemento para engrasar el sistema de izado una vez que se meta ese pasador por esa zona, más luego el sistema de anclaje, meterlo en el ensamblado con la Viga Corona. Y aquí es lo que tenemos ahora mismo en Castellana. Un pedazo de camión de grúa fraile, más piezas, muchas piezas que tenemos aquí, es que no paran de llegar las piezas. Tenemos piezas por todos lados, Pesa más el Santiago Bernabéu que todo el mundo entero. Nos venimos como siempre por aquí, no vale dar sustos. ¡Y pum! Bienvenidos a la Viga Corona y a la Viga Museo. Hoy 1 de junio, sí, 1 de junio ya, estamos en junio, hace nada nos estábamos comiendo las uvas. Y ahora mirad dónde estamos. Ya tenemos 4 refuerzos puestos aquí en la Castellana entre costilla y costilla. Yo juraría haber visto ayer en el suelo unos cuantos más, así que imagino que
irán poniendo más a lo largo del día, semanas, años. Y lo que decía antes, mirad lo que están haciendo en una de las costillas. Ahí lo tenemos, la están arañando. Y si nos fijamos en el lado norte, creo que era esta es justo. Están haciendo lo mismo. Bueno, han hecho lo mismo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mirad también cómo ha crecido esa parte del suelo del Skywalk, esa parte donde va a estar el restaurante, que se podrá ver y visualizar el interior, tomándote una cañita, tomándote un mojito, lo que quieras, da igual, lo que quieras, lo vas a tener aquí en el Santiago Bernabéu. También están preparando la zona, aquí están preparando la zona, están colocando más redes de seguridad, ese mallazo, bueno, mallazo no, esa red de seguridad, esa malla azul que van colocando para cuando van a trabajar, esa malla de seguridad en esta parte sur. Y ahora vamos a acercarnos a la parte norte a ver si tenemos alguna novedad. Qué mala suerte lo del tour, qué mala suerte con la ansia viva que teníamos de entrar al tour para ver y visualizar lo que teníamos en el interior, y nos dejan otra vez con la miel en los labios. Ahí siguen comprobando, ahí siguen midiendo, ahí siguen preparando, ultimando esta viga museo, donde vamos a ver ese pedazo de granizado desde diferentes puntos, desde diferentes tomas y desde diferentes youtubers. Me imagino que también habrá alguno más que lo pueda y que lo vaya a hacer. Y aquí vemos cómo lo están preparando todavía, aún no lo han terminado, pero falta poquito, falta molto poquito. Está metiendo Pernus in the Vigaus Museus. Seguimos, no paramos, que se nos suben las hormigas. Como ya bien sabéis, la entrada al tour era por esta puerta, la number 55, número 55, pero, ahora lo veremos a ver cómo está la cosa, pero ya sabéis que de momento parece que no han llegado a tiempo, y de momento parece que no continuamos, parece que continuamos sin entrar al tour. Ahí tenemos a otro pedazo de crack trabajando en la zona, trabajando en la otra de las orejetas. Esta ya es la parte norte. Me gustaría saber qué están haciendo, porque tampoco hay mucho que hacer ya. Una vez que está la orejeta lista, como tengo que colocar una arandela hiper gigante. Bueno, también ya sabéis que tenemos esas pedazos de piezas amarillas, que son las que van a juntarse entre la viga del museo y la viga corona para ensamblarla provisionalmente y luego ya ensamblarla fijamente. Y ya sabéis que están en la parte de detrás de estos vestuarios, estos contenedores que tenemos aquí, al igual que en la parte del norte, y en la parte sur tenemos dos pedazos mega piezas. Y efectivamente llevaba razón, ahí tenemos esos refuerzos que están colocando en la Castellana, aquí entre costilla y costilla, como hemos visto, que tenemos 4 instalados, y aquí es donde lo están acopiando, ahí lo vemos, así que van a colocar más todavía. Y diréis, bueno, pues ya ha acabado la destrucción, ahora empieza la construcción. No. Siguen y continúan quitando más escombros, Es brutal cómo siguen quitando más escombros de la parte interna del Santiago Bernabéu. Esto es al ladito de la torre C de campeones, C de campeones y C de tengo hambre ya. Y ahora sí que sí, bienvenidos a la torre C, bienvenidos casi ya. Rafael Salgado, vamos dejando atrás Castellana para veremos un plano así un poco general de la Viga Museo, hoy 1 de junio de 2022. Esa parte también de la cubierta, esta esquina de la torre C, donde de momento colocaron esos arneses, esas lonas, esas redes azules de seguridad para, me imagino que sería completar la cubierta en ese lado. Pero de momento no tenemos ningún indicio, ningún avance por lo que parece. Aquí tenemos la Viga Museo desde el lado norte. Ese es el hombre, ese es el operario que estaba trabajando en la orejeta, al igual que estaban trabajando en la sur. Ya no hay nadie. Y cómo siguen trabajando en la parte de la Viga Corona, esa parte del suelo del Skywalk. Lo dicho, abandonamos ya Castellana, llegamos aquí a Rafael Salgado. ¿Habrá llegado otro nuevo faldón aquí al lado norte? Ajá, gran pregunta, JR. Y aquí estamos ya justo enfrente
de las nuevas guías, esas 4 guías que tenemos en el fondo norte. Cruzamos la carretera y mirad lo que tenemos en pantalla. Mirad lo que tenemos en pantalla, parece un mini tramo de escaleras aquí, más luego las uniones aquí abajo de lo que son las guías, las que ponen las guías. Vamos a hacer estas de aquí. Estas de aquí, estaba mirando al otro lado porque casi me atropellan. Y estas son las guías, perdón, las conexiones, las uniones que tienen que colocar entre faldón y faldón. Madre mía, cómo se me caiga uno encima. Y al igual que han colocado 4, aquí está la pedazo de plataforma, la pedazo de jirafa, trabajando en el suelo del Skywalk. ¿Para qué? Para seguir colocando esas piezas de ensamblaje, para seguir colocando esas guías, esos faldones en las diferentes partes del fondo norte. Pues yo pensaba que iba a llegar otra guía para el fondo norte y de momento aquí no veo nada. Yo no veo nada. Parece que está llegando una en el fondo sur, al día siguiente otra en el fondo norte, una en el fondo sur y así viceversa. Torres JL, ya sabéis lo que significa JL, ¿no? JL de José Luis, aquí en Rafael Salgado. Pues sin nada más que decir, sin nada más que comentar, de este lado donde comienzan y siguen demoliendo las partes internas del Santiago Bernabéu, ahí lo vemos, como siguen sacando escombro por doquier, por todos los lados. Vamos a acercarnos ya al meollo del asunto en el día de hoy, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Esta es la torre D y justo detrás tenemos la puerta 55, que vamos a ver si hay gente esperando, porque son casi las 9:30 de la mañana. Vamos a ver si hay gente esperando y a ver qué opina la gente. En teoría, la gente que tenía comprada su entrada para, por ejemplo, el 20 de junio o hasta incluso hoy 1 de junio, parece que les han devuelto el dinero el Real Madrid. Entonces me imagino que la gente que hoy tenía una entrada para la primera hora para el tour se habrá dado media vuelta, incluso no habrá venido, porque si les hicieron el reembolso ayer. ¿Os acordáis de esto? Que ya no se habla para nada. Una cosa que ya se ha utilizado, ya no se habla para nada, queda obsoleta. No, joder, es que yo echo de menos mucho estas muletas. Decíamos al principio, ¿pero qué es esto? ¿Será para conductos de ventilación? ¿Humo? ¿Para qué será esto? ¿Aire acondicionado? ¿Para qué será esto? Pues aquí lo tenemos, para sujetar por la parte inferior de la viga corona aquí, a su paso por la torre D, Ya no se habla de esto, ya se ha quedado obsoleto total. Bueno, pues parece que no hay nadie esperando para entrar al tour, así que la gente es sabia. Y ahora sí, que sí, abandonamos Rafael Salgado y ya estamos aquí en la esquina de la torre D. Mirad lo que tenemos justo encima, parece que ha cesado, parece que ha parado un poco el trabajo de acoplamiento de esa chapa que es el suelo, de lo que luego van a hormigonar. Parece que ya ha parado, ha cesado un poquito. Ayer ya lo vimos así, en las mismas condiciones. Y hoy continúa igual, parece que no tenemos muchas novedades, así que seguimos avanzando hacia el Torreón Sur, hacia el Torreón Norte, perdón, y esa entrada del tour, donde ahí vimos ayer en un directo ese toldo, ese pasillito que han hecho para entrar por la puerta 55, que ya sabemos que de momento, bueno, tenemos a un auxiliar ahí, vamos a preguntarle. Bueno, pues efectivamente el tour está cerrado, parece que aquí tenemos a gente de auxiliares y tal para decir, informar a la gente de que toda la gente que venga, ya han venido 2 personas para decir que bueno, que tienen entrada para hoy, así que nada, toda la gente que venga con el ticket del tour tiene que ir directamente a la taquilla para que le reembolsen el dinero. Y más personas que se acercan, esto va a ser hoy desde las 9:30, 10 de la mañana, va a ser esto increíble, va a estar todo el mundo preguntando que por qué no se abre, madre mía. Y mira, también aquí tenemos en la parte del nuevo edificio esa chapa que van colocando también. Ya tenemos en la parte central toda la chapa de acero colaborante instalada. Y si miráis el vídeo de ayer que subió Nuevo Bernabéu en YouTube, un pedazo de vídeo en el que muestra las imágenes del interior, tanto del hipogeo como del parking, como del nuevo museo, ese provisional museo que van a colocar aquí en el lateral este. Vais a quedaros flipaos, totalmente flipaos, al igual que también nos quedamos flipaos ayer con ese pedazo de izado de la última zanca que tenemos ya aquí en el lateral este último beso inesperado en el día de ayer y tan esperado como por tanta gente, que decíamos, ¿cuándo se va a producir el beso? ¿Cuándo? Un camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar. Decíamos, ¿cuándo se va a producir ese beso? Pues ahí, ayer, 31 de mayo, el último día de mes, se produjo el beso.
y seguirán completando con más piezas. Me imagino que, a ver, si nos acercamos un poquito más para allá, vamos a ver que hay más piezas incorporadas en la parte del suelo. Ahí lo vemos, esas piezas que subirán en la parte de la última zanca para completarla del todo. Claro, no se puede quedar con ese cuchitril que es hiper pequeño y hay que completar con la grada provisional. Y más chapa que están subiendo a la parte del nuevo edificio. Ojo que están las puertas abiertas, hay gente con traje, muchos trabajadores ahí en la puerta, muchos de seguridad. Es posible que venga algún pez gordo. Llegan los refuerzos. Bueno, pues nada importante, es que están sacando, bueno, importante es que están sacando muchísima tierra del interior, están viniendo tienen camiones diarios y claro, tienen que dejar la puerta directamente ya abierta para no estar abriendo, cerrando. Y bueno, pues ya lo dejan abierta, están sacando mucha tierra del interior del Santiago Bernabéu. Estamos aquí en el lateral este, Sagrados Corazones. Hoy es 1 de junio de 2022, tenemos ya, parece que todas las riostras puestas en esta esquina de la Torre A. Aquí van completando también el nuevo edificio con esa parte externa y esa última zanca y la grada prefabricada que de momento, a ver, nos vamos a asomar. De momento la grada prefabricada no llega, así que parece que esos trabajos se han paralizado. Ahí parece que están trabajando en la última riostra, que parece que no ha entrado del todo, ¿eh? Bueno, y ya sabéis, han acabado los partidos aquí en el Santiago Bernabéu hasta septiembre mínimo. Y los toy, esos baños portátiles que tenemos, que estaban incorporados dentro, ya sabéis que los baños no estaban habilitados, así que tienen que incorporar estos provisionales. Ya, pues lo único que tienen que hacer es llevárselo porque ha acabado la liga, obviamente, acaba la temporada. Bueno, y la grúa que hemos visto en Sagrados Corazones, mirad dónde va. Va hacia el interior. Vamos a ver si... a ver cómo entra, vamos a ver cómo entra. Va a ser bonito. Mirad lo poco que se puede ver, del interior. Esa excavadora que está ya en el centro del campo, quitando tierra, quitando ya esos últimos tepes de césped. Otro camión que sale. Y otro camión que entra. Brutal, ¿eh? Cómo se ve el interior. Bueno, y otras novedades en el día de ayer es que tenemos aquí los asientos, los antiguos del Classic Bernabéu. Los tienen ahí para llevárselos. Y ahí también tienen más acopiados en esa zona de aquí. Eso es justo la entrada a la tienda oficial. Bueno, llegamos aquí al fondo sur, aquí a Concha Espina, última parada, donde están ahora mismo descargando ese último faldón del camión hacia el suelo, hacia esos apoyos donde luego lo subirán, lo alzarán, lo izarán. Y mirad las conexiones, las uniones que hay ahora mismo en las 3 últimas guías que tenemos aquí en el Santiago Bernabéu, en el fondo sur, donde vemos conexiones en la parte de la derecha, tenemos conexiones aquí arriba, conexiones en el medio, pero luego en esta de aquí no tenemos ninguna conexión, solamente en la parte superior y en la inferior. Claro signo, claro avance de que significa de que es simplemente para sujetar, para mantener ese margen cada una de ellas. Así que nada, hay que estar muy atentos al canal en el día de hoy porque vamos a ver otros grandes directos aquí del Santiago Bernabéu, de la obra de remodelación del Santiago Bernabéu. Así que vamos a terminar ya con el vídeo. Muchas gracias, si os ha gustado dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y nos vemos muy pronto. Chao, 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 ¡a la Madrid!